del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Padre Filipón, en su maravilloso libro que se llama Los Sacramentos en la vida cristiana, nos habla de la comunión, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda nuestra naturaleza humana es la que entra en ese movimiento de transformación en Cristo Jesús, cuya influencia se extiende primero sobre el alma y por ella hasta la sensibilidad. Primero afecta el alma, santifica el alma, purifica el alma, fortalece, ilumina, santifica el alma y también tiene influencia sobre la sensibilidad, sobre hasta el mismo cuerpo, la paz, tranquilidad. En contacto con la carne de Cristo, el hombre se hace un ser puro. Las pasiones animales se dominan ya. Las pasiones animales no dominan la vida del cristiano en gracia y en santidad. Él se eleva por encima de la carne y de sus instintos groseros. Mientras más uno peca, más se animaliza, se hace material. Mientras más se santifica, más se hace de un cierto modo angelical. La comunión nos comunica pureza y santidad. El Cristo Virgen enseña al cristiano a vivir en la carne por sobre la carne. Multitudes de jóvenes de ambos sexos crecen en la pureza, su corazón permanece intacto. Llevan a Dios en su cuerpo como en un templo vivo de la Trinidad. Se conservan vírgenes para Cristo. Cuántas confidencias hechas al sacerdote procedentes de los medios más diversos le proporcionan la certeza casi experimental de que la pureza en el mundo, como en el claustro, en el monasterio, es un milagro de la hostia. La pureza, la castidad en el mundo es milagro de la hostia del cuerpo de Cristo. De hecho, en la litanía dijimos sangre de Cristo, germen de vírgenes. Esta armonía de las potencias inferiores en un ser de pecado, esta paz tranquila de la sensibilidad del cuerpo, es una victoria de la gracia redentora de Cristo y como un retorno del hombre al estado de inocencia. Entonces, más uno se santifica, más su cuerpo se somete a su alma, el alma a Dios, y más está en paz y tranquilidad. Tiene pues razón la Iglesia de indicar a los cristianos la comunión como salvaguardia principal de la castidad. Notemos esto. La comunión, bien hecha, claro, es una salvaguardia, una protección principal de la castidad. Ahora, mientras menos la gente comulga, más peca, más se animaliza y después llegan todos los demás vicios. Notemos eso, realmente vale oro, ¿sí? Eh, la, la, la comunión, la comunión es como la salvaguardia principal de la castidad. Ahora vemos el crimen monstruoso, diabólico, realmente infernal de Lutero, que falsificó la fe cristiana, eliminó el sacerdocio, eliminó la Eucaristía, la misa, la comunión, y bueno, en lugar de dar cuerpo, sangre de Dios encarnado, santificador, purificador, protector, me da un pedazo de pan, una galleta, un jugo, diciendo cuerpo de Cristo. Qué mentira, qué engaño, ¿no? Noten esto, por favor, es importante, ¿eh? Tiene pues razón la Iglesia de indicar a los cristianos la comunión como salvaguardia principal de la castidad. El Cristo de la Eucaristía
posee el don de virginizar las almas, esto dejarlas intactas, puras. El Cristo de la Eucaristía posee el don de virginizar las almas y de devolverles, si la hubiesen perdido, la pureza de los santos. El ser manchado, pero arrepentido, que se acerca con humildad y amor al Cristo de Magdalena, siente que en él se secan las fuentes del pecado. El amor de Cristo lo eleva hasta su pureza divina. El Cristo de la Magdalena quiere decir aquí el Cristo que perdona al pecado, al alma pecadora, que se reconcilia con Dios y la eleva hacia Dios, purificándola, santificándola. Ustedes saben que la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace realmente hijos de Dios. Es como la lámpara que a medianoche recibe la luz, va, ilumina y activa, podemos decir, nuestra fe y esperanza y nos da la caridad del Espíritu Santo y también activa las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, don del Espíritu Santo. Todo eso hace la confesión, pero cuidado, cuidado. Estamos en un cuerpo humano inclinado al mal, por lo tanto debemos alejarnos de las ocasiones del pecado, eso sí, fortalecernos en lo natural y en lo sobrenatural, las dos cosas. Hay gente que piensa que solamente con los sacramentos ya no tiene que luchar, no, no, tienes que alejarte, huir del pecado como de la serpiente, dice la Escritura, fortalecerte y a Dios rogando con el mazo tanto, pero realmente es algo maravilloso aquí. En la hostia, las almas vírgenes beben la fuerza para conservarse en la unidad con Cristo. El sacerdote, sobre todo, cada mañana, en su contacto con Cristo, encuentra el secreto de un sacerdocio inmaculado, santo, puro. La pureza de las almas es el triunfo de la hostia, de la comunión. Ahora imagínense todo el daño que hace a sí mismo, a su familia, a su patria, a la iglesia, el cristiano que por flojera, por tibieza, no comulga, no regulariza su situación. Por ejemplo, los que están en unión libre, por ejemplo, los que están separados, los que, hijito, acéptate, hay solución. Solo usted no puede, no puede levantar 500 kilos, pero con la gloria eléctrica sí, con la gloria eléctrica sí. Solo usted no puede hacer una hora 100 kilómetros y más a pie, pero con el carro sí, con el carro de carretera, ¿no? Entonces aquí dice, la pureza de las almas es el triunfo de la hostia. La comunión es germen también de inmortalidad. Un segundo efecto más maravilloso aún más lejano, deriva de comulgar con la carne de Cristo. El paso de la hostia deposita en nuestro cuerpo mortal un germen de inmortalidad. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día, dice el Señor. Esto está en San Juan 6:55. El alma primero es alcanzada en su fondo sustancial, en la raíz misma de su ser, por esta obra de divinización y de transformación en Cristo. Participa el cuerpo en ello por redundancia. Entonces, primero santifica el alma y como suplemento el cuerpo también aprovecha. De hecho, hay varios santos difuntos cuyo cuerpo quedó incorrupto, incorrupto. Y no es cuestión sal, clima o terreno, no, no, no. Esto, esto es otra cosa, ¿no? La comunión es garantía de resurrección gloriosa. En la tierra la grandeza de nuestra afiliación divina permanece aún oculta, pero cuando Cristo, nuestra vida, aparezca en el esplendor de su majestad, entonces nosotros también aparecemos con Él en la gloria, dice San Pablo a los Colosenses 3:4. San Pablo nos lo revela. El Señor Jesús transformará nuestro cuerpo vil y abyecto, haciéndolo conforme a su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21. Cuanto más fervor tenga nuestra alma en sus comuniones eucarísticas,
tanto más resplandecerá en nuestra propia carne el germen de inmortalidad depositado en nosotros por el contacto del Verbo de Cristo, en la hora suprema de nuestra gloriosa transformación en cuerpo y alma, en la imagen de Cristo nuestro Señor. La carne de Cristo no es dada en la hostia bajo forma de víctima inmolada, y la sangre de Cristo que vamos a beber es otra vez derramada sacramentalmente por la remisión de un gran número. La obra purificadora y redentora del crucificado continúa. El Verbo encarnado viene al pecador no solo a virginizar, purificar su carne, sino más aún a virginizar su alma y a concederle que comulgue con la pureza de Cristo. La obra de purificación, a veces total, de las faltas pasadas, de la pena de vida, los extravíos y aún de las tendencias viciosas y malsanas que persisten en todo ser humano después de su pecado. ¿Cómo escapar en medio de las luchas de la vida de esos inevitables desfallecimientos de detalle que acaecen a pesar nuestro a causa de nuestra fragilidad? Y bien, las múltiples inclinaciones que sin cesar renacen de nuestro propio amor propio, de nuestra sensibilidad desordenada, de nuestro temperamento, las mil ocasiones de caída que sorpresivamente se nos atraviesan en nuestra existencia moderna, siempre sobrecargada, la predispersión a la que nos empujan nuestras actividades profesionales y sociales, el agotamiento, la anemia espiritual que nos acechan si no sabemos hacer que todo vuelva a la unidad por el amor, todo este lote de disipación cotidiana que nos desvía del pensamiento único de Dios, encuentra la maravilloso remedio en la comunión de cada día o al menos de cada domingo. Queridos hermanos, el que pudiendo comulgar, no comulga, hace realmente grande daño a sí mismo, a su familia, a su padre, a la sociedad, a todo, a todo. Y después, el día del juicio, Dios mío, todo lo que perdí. Distraída a causa de sus múltiples ocupaciones y preocupaciones, paralizada de su vuelo hacia Dios para ataduras indiscretas o culpables, o simplemente abatida por la tentación, el alma vuelve a encontrar en la unión con Cristo la fuerza libertadora que le permite evadirse de ese laberinto de imperfecciones veniales. De ningún modo consentiría en una falta mortal, mas la seducción de las criaturas detiene una mirada que nunca debiera desviarse de Dios. Ella se atrasa en camino, pues con el pecado venial no se reniega de Dios. Él es una detención, un retardo en la subida de las almas hacia la eternidad. Entonces el pecado venial no nos separa de Dios, sí, pero nos frena, como cuando está en tráfico, en lugar de ir a 40, 80 kilómetros, hace 10. No avanza, no avanza. Y además mancha. Entonces hace falta, dice aquí, el que comulga normalmente nunca haría un pecado mortal, fácilmente, pero esos pecados veniales sí le hacen daño. Que el alma culpable que se haya dejado arrastrar en pos de pecados veniales deliberados no desespere de reconquistar la pureza perfecta si comulga con Cristo, siempre que sea con un sincero arrepentimiento y un amor en adelante fiel. Sumergida en la sangre de Cristo, el alma es purificada de todas sus manchas, librada hasta de las penas debidas por sus pecados pasados en la medida del fervor actual de su amor con Cristo. Entonces, a medida que uno comulga con fervor, con fervor, es decir, con caridad, bien, se borran esos pecados veniales. Por lo menos al instante de la comunión deberíamos ser santos. Bien. La comunión es un remedio contra el pecado. La iglesia lo enseña. La Eucaristía es el remedio por excelencia para nuestras faltas cotidianas, para esas menudas cobardías de detalle que no matan a nosotros la vida de la gracia, pero que la disminuyen, haciéndonos correr el riesgo de verla desaparecer bajo la invasión de las malas disposiciones por un deslizamiento insensible hacia el mal.
La comunión fervorosa es como el impulso del acelerador que lleva el alma hacia Dios, arrancándose de repente de esos perpetuos repliegues de un egoísmo secreto y persistente, fija el hombre su vida en Cristo en un ardiente olvido de todo el resto. Desde que encontré a Jesucristo, decía el padre Lacordero, un gran convertido del siglo XIX, dominico, me aparece tan bello como para mirarlo como debe ser. La comunión es el medio más poderoso para apartar el alma de todo mal. Notemos esto. La comunión es el remedio, la medicina más poderosa para apartar el alma de todo mal, mantener el fervor, conducirla a la más heroica santidad. Claro, la comunión bien hecha, la comunión con fervor, la comunión preparada, la comunión con acción de gracias. Santa Teresa de Ávila decía después de la comunión, es el momento de hacer buenos negocios con Cristo. O sea, la comunión es el medio más poderoso para apartar el alma de todo mal, mantener el fervor y conducirla a la más heroica santidad. La pureza de las almas es el triunfo de la hostia. La pureza del alma es el triunfo de la hostia. Nos pidamos al Señor la gracia de recibir nuestro Señor con fervor y con fruto cada día. Amén.